Richard Baxter. También tiene diferentes puntos de vista de Joel Vick, de John MacArthur, de Wayne Mack, de Stuart Scott y de el pastor R.C. Sproul. Se mencionan diferentes bibliografías, entre ellas el matrimonio íntimo, el esposo ejemplar, fortaleciendo el matrimonio, la familia cristiana. Y recordarán que la semana pasada veíamos cómo o qué implicaciones tenía que dejáramos a nuestros padres y que pudiéramos unirnos a una nueva carne. En ese sentido, hoy estaremos viendo la segunda parte de esto. El punto 2 es: Dios manda a los esposos y esposas a unirse el uno al otro. Y dice Génesis precisamente, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejar es el primer paso y unirse es el segundo. Pero las dos partes, tanto como dejar como unir, van juntas. Es decir, dejar desprende el vínculo y unirse justamente habla sobre unir o atar el vínculo a un nuevo hogar. Pero ¿qué implicaciones tiene unirse? Bueno, justamente eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Unirse significa un pacto. El matrimonio, hermanos, es un pacto y hay que entender la diferencia entre lo que es un pacto y lo que puede entender el mundo como un contrato. Es decir, la diferencia entre un pacto y un contrato es que, o un acuerdo, es que solo lo sostengo cuando me conviene. Es decir, un acuerdo lo puedo sostener hasta que en momento determinado digo, ya no me conviene y me quito del acuerdo. Bueno, eso no es el matrimonio. Un contrato dice, cumplo mi parte mientras tú cumplas la tuya. Si una de las partes falla, el contrato se puede cancelar. Así funcionan los negocios, pero el matrimonio no es un negocio. Un pacto es diferente. Un pacto dice, me comprometo contigo, pase lo que pase, pase lo que pase. La palabra divorcio, hermanos, no es algo para usar a menos que sea bíblicamente necesario, bajo ciertas circunstancias y bajo muchos contextos. Debemos entender que el contexto del divorcio de la Biblia, antes de siquiera usarlo, pensarlo, debemos entenderlo. El matrimonio es un pacto, hermanos, hecho delante de Dios, no delante del pastor, de los miembros, de la iglesia solamente, sino que es un pacto delante de Dios. Dios fue testigo de cada palabra que nosotros mencionamos o dijimos en ese momento en que nos casamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, abra su Biblia en Marcos, capítulo 10, versículo 9. Marcos 10, 9. Y dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Pero muchas personas se casan con una cláusula escondida en el corazón. Es decir, en su corazón hablan de ser fiel hasta que se ponga muy difícil, o incluso podría pensarse que seré fiel mientras sea feliz. Eso no es unirse, hermanos, eso es convivencia y conveniencia. La conveniencia no sostiene un matrimonio cuando llegan los problemas. Y cada uno sabe que en el matrimonio van a llegar problemas en algún momento. El matrimonio no es tampoco un periodo de prueba. No es algo que se renueva si los dos están contentos. Es un pacto de por vida. De hecho, no sé si escucharon hace poquito una iniciativa de las personas. Alguien dijo, ¿por qué no hacer esto del matrimonio un contrato que dure 5 años? Y si a los 5 años sigo siendo feliz, renuevo mi contrato. Es una iniciativa, y no es una mentira, es una iniciativa que llegó incluso al Senado. Y alguien dijo, pues no es mala idea. Pero el matrimonio, hermanos, no es eso. No es un periodo de prueba.
Tampoco es solamente durante el periodo o un plazo donde se esté contento. El matrimonio es un pacto de por vida, y por eso no debe tomarse a la ligera. Bien, además de unirse, significa un pacto. La palabra unirse, cuando hablábamos de se unirá a su mujer y serán una sola carne, también significa elegirse el uno al otro cada día. Unirse no es solo algo que ocurre el día de la boda, es algo que tenemos que hacer cada mañana conforme nos despertamos. Los mejores matrimonios no llegan a darse así solamente por accidente, sino que llegaron a ser así porque dos personas decidieron, día tras día, eligieron el uno al otro mutuamente, con esfuerzo, con arrepentimiento, con perdón, con paciencia, pero también con sacrificio. Si usted usted es casado y alguna de estas cosas no le hacen sentido, seguramente en algún punto va a ocuparlas. Pero definitivamente el esfuerzo, el arrepentimiento, el perdón, la paciencia, el sacrificio son partes muy importantes dentro de un matrimonio. Unirse, hermanos, significa que eliges a tu cónyuge por encima de ti mismo. Lo eliges cuando está en su peor momento. Ahí, cuando está en su peor momento, tú lo eliges. Lo eliges cuando tú estás cansado y no tienes ganas de nada. En ese momento, tú lo eliges. Lo eliges cuando es difícil amarlo. Cuando más difícil es amarlo, es cuando más debemos elegirlo. Lo eliges cuando la vida incluso no salió como era tu expectativa, cuando no salió como tú pensabas o como tú querías o como tú esperabas. Esas elecciones, hermanos, son muy importantes porque eso significa unirse, es decir, elegirse el uno al otro cada día. Si bien es cierto que no existen matrimonios perfectos, y lo que sí existen son personas pecadoras que deciden comprometerse la una con la otra todos los días a amarse y perdonarse y soportarse y cultivar la relación por años y por años, eso, hermanos, es lo que glorifica a Dios. ¿Sí? Que somos imperfectos. Sí, que somos difíciles de amar. Sí, que a veces no estamos de ganas. Sí, que a veces no estamos en nuestro mejor momento. Pero justamente esa complejidad es lo que hace que Dios vea agrado en nosotros. Les voy a pedir que abran su Biblia en Malaquías. Y si alguien lo puede leer en voz audible, está súper bien. Malaquías 2:14. Si no, yo lo leo. Dice: y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Bien, en esta parte donde menciona que el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, Dios vio tus votos. Ella es tu compañera o él es tu compañero, la persona con quien hiciste un pacto delante del Señor. E insisto, ¿qué es unirse o por qué es un pacto? Bueno, porque Dios estuvo ahí y está aún entre los matrimonios. La tercera cosa, hermanos, que significa unirse significa también lealtad inquebrantable. Es decir, prometimos estar en lo bueno y en lo malo. Eso significa quedarse cuando la vida se complica, cuando hay enfermedad, cuando hay pobreza, cuando hay pérdida de trabajo, cuando hay lucha contra el pecado, cuando tu cónyuge ya no está tan encantador como ese día de la boda en su traje y su corbata. Unirse también significa no comparar, es decir, no dices la esposa de fulano si hace esto o el esposo de Mengana si es así.
No comparamos a nuestro cónyuge con personajes de películas ni con parejas de novelas románticas. Mucha gente ha llenado su mente con esas imágenes y después miran a su cónyuge real con cierto grado de decepción o desilusión, porque ninguna persona real puede competir contra una fantasía. En este sentido, hermanos, es muy importante que podamos entender eso, de qué estamos llenando nuestro corazón. ¿Qué haces en cambio? Bueno, pones guardia sobre tus pensamientos y tus afectos, te niegas a dejar que tu corazón se desvíe, te enfocas en la persona real que tienes a tu lado, con sus virtudes, con sus defectos, y te unes a ella con lealtad cada día. Por eso es que es tan complicado hoy por hoy este tema de las redes sociales, ¿no? Si tú ves lo que tengas, si tú tienes tu Facebook, tu Instagram, tu TikTok, lo que tengas, y cuando vemos esas imágenes, las personas proyectan solamente lo que quieren que veas o que conozcas de esa persona. Y seguramente tú ves a alguien que está viajando y que se la está pasando muy bien, o probablemente ves un corto de un K-drama y dices, ¡ay, qué romántico! O seguramente ves a dos personas que se ven muy guapas y que van caminando de la mano. Pero cuando tú idealizas eso, cuando tú comparas eso contra tu pareja, pues definitivamente va a pasar eso. Por eso es que Dios nos invita a que no hagamos eso. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Enfocarnos en esa persona real que tenemos al lado. En desechar y dejar de gastar o invertir tanto tiempo en esas aplicaciones, o en eso que vemos, o en eso que escuchamos, o eso en lo que ponemos nuestro corazón. Las personas que tenemos a nuestro lado, nuestros esposos, nuestras esposas, son personas reales. Son personas que tienen virtudes y que también tienen defectos. Y en la medida en que nosotros podamos entender eso, aceptarlo, amarlo, también vamos a poder unirnos a ellas o a ellos con lealtad cada día. Entonces, unirse también significa una lealtad inquebrantable. En Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33, encontramos ciertos mandatos, ciertos mandamientos en cómo los hijos de Dios deben andar. De hecho, el subtítulo es así: el andar de los hijos de Dios. Y entre los versículos 21 al 33 habla sobre Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar. En este punto podemos encontrar muchas cosas que son muy buenas para el matrimonio. Pablo nos dice en Efesios 5, del 21 al 33, que el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia. Y cuando uno lo piensa, es algo realmente profundo y hermoso. Cuando un pecador se convierte a Cristo, deja su vida antigua y se une al Salvador. Se compromete a confiar en Él y a seguirle. Y ese compromiso no depende de cómo se siente ese día. Como hemos visto, es un compromiso pactual, es decir, es un pacto. Cristo permanece fiel incluso cuando nosotros fallamos. Esa es la imagen que el matrimonio debe reflejar. Unirse, hermanos, requiere de gracia, y tu cónyuge no siempre va a merecer, si lo pones en perspectiva o si lo pones en tu justicia, no siempre va a merecer tu amor, y tú tampoco siempre vas a merecer el de él o el de ella, pero lo dan de todas formas, porque el Señor los llamó a eso y lo prometieron. Y aquí hay algo que vale la pena decir: el matrimonio también expone el pecado, pone a prueba tu paciencia, saca a la luz nuestro propio egoísmo, te obliga a buscar al Señor una y otra vez. Eso no es un defecto del diseño del matrimonio,
Eso es parte incluso del diseño. Dios usa el matrimonio para santificarnos y para hacernos más como Cristo. ¿Cómo? Bueno, justamente trabajando nuestra paciencia, justamente dándonos cuenta y exponiendo nuestro egoísmo, justamente amando más como Cristo amó a su iglesia. Por eso, hermanos, un matrimonio que glorifica a Dios no descansa en la fuerza de la propia pareja o en la fuerza humana. Descansa en Jesucristo. Un matrimonio, hermanos, descansa en el Evangelio que nos capacita para amarnos uno al otro. Aún, como les mencionaba ahorita, cuando sea difícil a veces amarnos unos a otros. Porque eso es justamente lo que Él hizo. Vino a los suyos, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Y aún así, hermanos, los amó de todas formas y nos amó de manera eterna. Hablando precisamente de Efesios capítulo 5, del 21 al 31, vamos a ver un poquito el contexto vital precisamente de estos versículos. En Efesios 5, 21, bueno, antes de hablar directamente, de hablarle a los esposos y a las esposas, el apóstol Pablo escribe un versículo que sirve como para dar un enfoque para todo lo que sigue, y dice en Efesios 5, 21, porque recordarán que Cristo y la iglesia, un modelo para el hogar, empieza a partir del versículo 22, pero un versículo antes dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el principio general, hermanos. La sumisión en el Nuevo Testamento no es un tema de inferioridad de valor. Es decir, someterte no te quita valor o te deja en una posición de inferioridad, sino es una posición de orden, de humildad y de servicio voluntario. Nadie en el matrimonio tiene derecho a actuar como si fuera un dictador egoísta, porque ambos están bajo el señorío de Cristo. Es un mandato que nos da. Desde luego, lo hace con diferentes responsabilidades a cada uno, pero Dios nos manda justamente a esto. Ahora, en los versículos del 22 al 24, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El significado de cabeza en el contexto bíblico, ser cabeza, implica una fuente de provisión, de protección, de liderazgo, pero un liderazgo que nutre, no significa tiranía solamente. La motivación, cuando dice como al Señor, es que la sumisión de la esposa no es una respuesta a si el esposo se lo merece, o si es perfecto, o si le gusta. Es un acto, hermanos, de adoración y confianza en el diseño de Dios. Cuando la esposa respeta el liderazgo de su esposo, está honrando al Señor, que estableció justamente ese orden. El rol práctico implica dar espacio al esposo para liderar, apoyarlo en sus decisiones bajo Dios y hacer su aliada idónea, no una rival o no alguien que lo cuide, sino simplemente ser justamente esa ayuda que ese hombre necesita. En los versículos del 25 al 30, aquí es donde el mensaje o el pasaje se vuelve un poco más radical o revolucionario, no solamente para esa época, sino ahora que lo pienso, también para nuestra época. Mientras que en la cultura romana, hermanos, se daba al hombre autoridad absoluta y legal sobre su esposa para usarla a su antojo, Pablo exige al hombre un estándar que por demás es mucho más alto que ese estándar que se tenía en la cultura romana o aún en nuestra cultura. Digamos que vivimos en dos polos bien opuestos. En un lado, en la cultura romana, donde el varón al momento de casarse podría comportarse como un tirano, en el sentido de que tenía todo el peso y absoluta autoridad legal sobre su esposa para usarse como sea. Y hoy, por otro lado, encontramos a quien dice: no, ¿yo por qué me voy a someter a eso? ¿Por qué he de hacer eso? ¿Por qué he de perder mi libertad? Bueno, el estándar que pone Efesios 5 del 25 al 30 es
es complejo, pero en él podemos encontrar mucha paz. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar del esposo no es el amor cultural, de ese que hablamos ahorita de los K-dramas o de los Instagram o de los Reels. El estándar del esposo no es ese amor cultural, no es un amor como emocional o simplemente condicional, sino es un amor ágape, es decir, un amor que es sacrificial e incondicional. Se define en 3 acciones que Cristo menciona acerca de la iglesia. Él se entregó por ella, es decir, hubo un sacrificio. El liderazgo del varón se mide por su capacidad de morir a su propio egoísmo, y de hecho es una responsabilidad. Un esposo cristiano lidera muriendo por su esposa, a veces sacrificando sus gustos, su tiempo, su comodidad y tantas cosas por el bienestar de ella. También para santificarla, es decir, que haya un cuidado espiritual. El esposo, hermanos, es el responsable del clima espiritual del hogar. Debe lavar a su esposa con el lavamiento del agua por medio de la palabra. Esto significa que su meta es ayudar a su esposa a florecer espiritualmente, a ser más como Cristo, usando palabras que edifiquen y no que destruyan. También sustenta y cuida, es decir, en el esposo debe haber provisión y ternura. Pablo dice que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El esposo debe ser sensible a las necesidades emocionales, físicas y espirituales de su esposa, tratándola con delicadeza. Después, en los versículos del 31 al 32, habla sobre el gran misterio, el matrimonio y el evangelio. Pablo conecta con el pasaje de Génesis capítulo 2 versículos 24, donde hablábamos al principio de dejar y unir, que analizábamos, y luego lanza la conclusión teológica que para mí es un poco más impactante en lo personal. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Dios no inventó el matrimonio y luego pensó, esto me sirve para ilustrar cómo Cristo y la iglesia, sino que fue al revés. Dios diseñó el matrimonio desde el huerto del Edén con el propósito eterno de que fuera como un símil de la relación entre la iglesia, es decir, prácticamente el evangelio. Cuando el mundo mira a un esposo amar sacrificadamente a su esposa, debe ver una imagen de cómo Cristo ama a la iglesia. Cuando el mundo mira a una esposa respetar y apoyar a su esposo, debe ver una imagen de cómo la iglesia se sujeta también gozosamente a su Salvador Cristo. El matrimonio, hermanos, es por lo tanto un acto de testimonio público de la fidelidad de Dios. Es decir, así como vemos a esposos que cuidan, que ven por sus esposas, así Cristo cuida de la iglesia. Y así como hay iglesias que se someten a Cristo, también debe haber matrimonios donde las mujeres, donde las esposas se someten a sus maridos. En conclusión, hermanos, en el versículo 33 podemos encontrar que al final Pablo resume todo en pocas palabras, pero es algo excelente para la salud matrimonial. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La mayor mujer es sentirse amada, protegida y valorada, pero también la mayor necesidad del hombre es sentirse respetado, admirado y apoyado en su liderazgo. Cuando el esposo ama como Cristo, a la esposa le resulta natural y seguro respetar su liderazgo. Cuando la esposa respeta al esposo, el hombre le resulta natural y gozoso sacrificarse por ella. Es un ciclo de bendición que refleja la gloria de Dios. No obstante, no quisiera confundirlos. Los mandatos son mandatos,
Los designios de Dios son designios de Dios. Y nosotros, aun cuando en nuestra mente pudiera pensarse, no lo merece, Dios que nos manda, hágalo. Ámelo. Ámela. Respétela. Pero definitivamente creo que si cada uno asume su rol conforme a esto de amar a nuestra mujer como a nosotros mismos y que la mujer respete a su marido, las cosas definitivamente pueden ser mucho más sencillas. Bien, por último, hermanos, veremos la quinta cosa o la quinta interpretación de lo que implica unirse. Unirse significa enfrentar los problemas, no huir de ellos. El diseño de Dios para el matrimonio incluye a veces, pues sí, desacuerdos, incluye a veces diferencias, incluye normalmente un montón de dificultades y, a decir verdad, no hay ninguna pareja en este mundo que no tenga conflictos. Sin embargo, hermanos, si alguien dice que aquí nunca se discute con su cónyuge o está mintiendo o simplemente ha dejado de ser honesto el uno con el otro, y eso es aún peor. Unirse, hermanos, significa trabajar todos los problemas con humildad, con oración, platicándolo. En lo particular, no sé si sea de todos los hombres, de los varones, pero es algo que creo que a mí es lo que más me cuesta a veces platicarlo y ser el que toma la iniciativa para expresar algo. No obstante, unirse es también enfrentar esos problemas. El esposo principalmente debería tomar la iniciativa. Cuando ve un problema, cuando ve que algo no está bien, cuando ve que algo hace ruido, si así somos tan buenos como para decir en el carro, ¡ay, algo le suena! Así deberíamos ser tan buenos también para decir, ¡ay, algo anda mal aquí! Pero a veces, insisto, creo que es algo que nos cuesta mucho. No obstante, esa es una implicación también del matrimonio. Significa que debemos no huir de los problemas, sino afrontarlos. Y yo sé que normalmente, y con vergüenza lo digo, que a veces es mucho más sencillo como sacarle la vuelta, como hacer como que no ves, como decir, bueno, huir del conflicto. Y realmente debería ser al contrario. La comunicación. No debemos mirar, hermanos, como no debemos poner nuestros ojos pues en la separación cada vez que la tensión sube. No hay que huir. Unirse significa buscar la ayuda de Dios para solucionar justamente esos problemas. Afrontarlos, pero no afrontarlos con las propias fuerzas, sino con la ayuda y la sabiduría que solamente el temor de Dios nos puede dar. Deberíamos confesar nuestros pecados unos a otros, perdonarnos rápidamente, ser tardos para enojarnos y prontos para reconciliarnos. No deberíamos permitir, hermanos, que el sol se ponga mientras seguimos enojados. Unirse, hermanos, también es cuidar esa unidad. No solo cuidarla, sino como blindarla. Si en nuestra perspectiva, si en nuestro checklist, si en nuestra visión como esposos siempre está cuidar esa responsabilidad, créanme, creo que sería mucho más sencilla no solo el matrimonio, sino muchas relaciones entre nosotros, incluso como hermanos. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esto, hermanos? Bueno, primero, juntando las dos lecciones, es decir, la de la semana pasada y la de esta. Primero, para los jóvenes que aún no están casados, el consejo es desde luego que se preparen desde ahora. No esperen el día de la boda para empezar a pensar apenas en esto. Aprendan lo que significa dejar y unirse. Cultiven la madurez, conozcan su Biblia, desde luego. Busquen el consejo de hermanos maduros, sean responsables, fieles, dignos de confianza. Prepárense para construir un hogar centrado en el Señor Jesucristo. Eso, estoy seguro, muchachos, jóvenes, señoritas, les va a ayudar mucho de cara al futuro. Segundo, para los esposos, el texto dice, dejará el hombre
El hombre va primero en la escritura, el hombre lidera. Un hombre que le teme más a la opinión de sus padres que a los mandatos de Dios no puede liderar bien su hogar. Hagan de su esposa su prioridad humana. Muéstrenle con palabras y con hechos que ella viene primero. Después de Cristo, no en el lugar de Cristo, sino después de Cristo. No sus padres, no sus hijos, ella. La pregunta sería si lo estamos haciendo. Y también es algo complejo, no en el estudio, sino en la práctica. No obstante, estamos llamados a eso. Para las esposas, le muestras a tu esposo que él es tu cabeza. ¿Qué ocupa el lugar de Dios? ¿Qué ocupa, el lugar que Dios le dio? ¿Le das tu apoyo? ¿Oras por él? O si no es creyente, vive una vida piadosa delante de él y hónralo. Si no es creyente, vive una vida piadosa delante de Dios y hónralo. Tercero, para los padres, necesitan soltar. Cuando su hijo o hija se casa, Dios les confió a esa persona por una temporada, pero esa temporada en algún punto ya terminó. Apoyen el matrimonio de sus hijos, no interfieran, sí oren por ellos, déjenlos construir su hogar bajo Cristo sin presión ni intromisión de su parte. Y cuarto, para la iglesia, necesitamos sostenernos mutuamente, hermanos. Enseñemos a los jóvenes el significado de dejar, pero también el de unirse. Animemos a los matrimonios, hermanos, de nuestra iglesia. No olvidemos a las madres solteras. También necesitan nuestro apoyo, también necesitan nuestra hospitalidad y nuestras oraciones. Una iglesia fuerte se consolida por medio de familias fuertes. Y a manera de oración, busquemos gracia del Señor Jesucristo, quien es el único que da fuerza a los esposos para liderar sus hogares, quien da sabiduría a las esposas para someterse. Solo Él nos hace capaces de obedecer el camino de Dios para el matrimonio y para la familia. Hermanos, en verdad, ojalá, espero que el Señor nos ayude mientras estudiamos estas cosas, y ruego al Señor que nos llene de sabiduría al momento de ejecutarlas. Vamos a hacer una oración y después de ello vamos a dejar algunos momentos, unos minutos, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene tal vez alguna pregunta. Desde luego que el momento estará abierto. Les invito a que oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta, pues ya pasado el mediodía, mi Dios, tarde, tu misericordia. Gracias porque tú nos has bendecido. A todos una vez más, les pido si por favor abren sus Biblias, como se indica en sus programas, en el 5º libro de Moisés. Consideraremos Deuteronomio capítulo 5 y en esta tarde vamos a ver el 10º mandamiento del Decálogo según lo leemos en el versículo 21. Deuteronomio 5, versículo 21, por favor, síganme en esta lectura. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de nuestro Dios, que el Señor bendiga su predicación en esta tarde. Por favor, tomen sus lugares. Estimada Iglesia, Pacto de Gracia, reciban saludos fraternales de su iglesia hermana Santa Teresa. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y especialmente es una ocasión gozosa por la cual
nuestro pastor Raúl Torres no está aquí hoy con nosotros. Así es que tengo yo este privilegio de predicarles este mismo mensaje que prediqué hoy allá en Santa Teresa, el 10º mandamiento. Dentro de la teología romana católica se identifican 3 tipos de deseos. Están los deseos espontáneos, los deseos alimentados y los deseos realizados. Y según la teología de Roma, nosotros somos responsables únicamente por 2 de esos 3 tipos de deseos. No somos responsables por el primer tipo de deseo, es decir, el deseo espontáneo. El deseo espontáneo es algo que nos sucede a nosotros que hasta cierto grado, dirían, está fuera de nuestro control. De la misma manera como alguien quien puede tener miedo a las alturas, escala a cierta altura y luego se marea, de esa misma manera los deseos espontáneos son cosas que vienen a uno, sin que uno los busque, sin que uno los persiga. Y hablando aquí dentro del contexto del 10º mandamiento, estamos hablando de deseos prohibidos, deseos pecaminosos. Un hombre casado puede ver, o igual soltero, ver a una mujer que no es su esposa y codiciarla. Y es un deseo espontáneo. O cualquier otra cosa, alguna posesión que al Señor le ha placido no otorgarnos a nosotros, la vemos y tenemos un fuerte deseo por obtenerla. Es algo espontáneo que viene sobre nosotros. Lo que dice la Iglesia de Roma es que sí somos responsables por los otros 2 tipos de deseos, por los deseos que alimentamos después de que se sugirieron así sobre nosotros y los deseos que llevamos a cabo, que cumplimos o que realizamos. El Concilio de Trento, que se reunió en 1546, declaró que los deseos espontáneos aún permanecen, estos deseos pecaminosos, aún permanecen dentro de los creyentes para que el creyente pelee en contra de esos deseos. Un teólogo neerlandés por nombre de Joachim Douma ilustra esta postura de la Iglesia Católica comparando a estos deseos espontáneos con los cananitas que sobrevivieron la conquista del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan, los que están familiarizados con su historia del Antiguo Testamento, que Dios ordenó al pueblo de Israel que fuera y que extinguiera a todo cananita. No obstante, sabemos que no todos fueron extinguidos, que sobrevivieron varios. Y lo que dice Douma es, la postura de Roma dice, bueno, si me permiten leerles esta cita de él, dice, permanecieron, es decir, los cananitas, para poner a prueba a Israel. ¿Serían resistidos o se les dejaría solos para hacer su obra? Esos cananeos todavía están presentes y la pregunta decisiva es simplemente esta: ¿cómo vas a tratar con ellos? Lo mismo sucede, dice él, con nuestros deseos espontáneos. En sí mismos no son pecaminosos, pero el punto es que no debes darles oportunidad que florezcan. Bueno, Douma, juntamente con muchos otros dentro de la tradición reformada, están en desacuerdo con esa postura. Y Douma continúa mostrando que los cananitas realmente no deberían de haber permanecido en la tierra prometida. Y el hecho de que permanecieron en la tierra prometida después de la conquista mostraba o apuntaba a la desobediencia, a la incredulidad, al pecado del pueblo de Israel. Y realmente, para los que están familiarizados con la doctrina de la depravación total, esa doctrina nos enseña que todo deseo pecaminoso se desprende precisamente de un corazón pecaminoso. Douma continúa:
No podemos conformarnos con la excusa de que simplemente somos así, acosados todos nuestros días por deseos pecaminosos que de repente surgen en nuestra mente, debido a que nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo debe ser un amor radical. Ustedes recuerdan, el primer y más grande mandamiento es amar a Dios. ¿De qué manera? Con todo nuestro ser, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Lo que dice Noma es debido a que la Escritura exige de nosotros un amor radical. Continúa, todos esos soldados de asalto que amenazan, es decir, esos pensamientos espontáneos pecaminosos, que amenazan a cada momento con salir de nuestro subconsciente y tomar control de nuestras vidas, deben de ser reclutados para el servicio de Cristo. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, somos llamados a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El asunto, continúa él, no consiste simplemente en dar muerte a nuestros malos deseos, sino en reemplazar esos malos deseos con buenos deseos. La exigencia radical del amor no se satisface con nada menos que eso. Hermanos, el 10º mandamiento, pudiéramos decir que todos los mandamientos apuntan al corazón y no únicamente al comportamiento externo. Pero el 10º mandamiento, de manera directa, de manera explícita, tiene su enfoque precisamente no en los actos externos, sino de manera concentrada en los pensamientos, en los corazones. Y la realidad es que un aprecio más grande por el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, y realmente también del segundo mandamiento, nos ayuda a apreciar correspondientemente más nuestra pecaminosidad. El hecho de que aún nuestros deseos pecaminosos y espontáneos están fuera de la voluntad de Dios. Quisiera que consideráramos, si me permiten, esa afirmación que acabo de hacer es corroborada por una pregunta del Catecismo de Heidelberg. La pregunta dice, ¿qué exige de nosotros el 10º mandamiento? Y la respuesta es, que nunca surja en nuestros corazones ni la más mínima inclinación o idea contraria a alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo momento odiemos todos los pecados de corazón y nos deleitemos en toda justicia. Hermanos, pausa. Es tan fácil escuchar una declaración como esa y reconocer que es algo tan inalcanzable que lo pasemos por alto, como algo que no se aplica a nosotros, que se resbale de nosotros, que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Pero quiero que concienticemos lo que el mandato exige. Dice que nunca surja en nuestros corazones ni la más mínima inclinación o idea contraria a alguno de los mandamientos de Dios, sino que en todo momento odiemos todos los pecados de corazón y nos deleitemos en toda justicia. Eso es lo que exige la palabra de todos nosotros. Y esa es la justicia que nuestro Señor Jesucristo obtuvo por medio de su obediencia perfecta a la ley moral, y esa es la justicia que nos es imputada a nosotros. Gloria a Dios. Quiero que consideremos este mandamiento bajo 3 encabezados. Primero, considerar su significado. Segundo, sus implicaciones. Y tercero, su antídoto. Primero, su significado. Empecemos considerando lo que este mandamiento no dice, lo que este mandamiento no prohíbe.
obviamente no prohíbe el simple hecho de desear algo. Obviamente no hay nada intrínsecamente pecaminoso o incorrecto con desear cosas. Para nada. Hay muchos mandatos, de hecho, hay muchos pasajes bíblicos que alaban la idea de desear algo. Y aún desear cosas que algunas personas pueden considerar carnales, terrenales, pecaminosas, tal como la prosperidad, tal como las riquezas. Ustedes saben que el libro de Proverbios está lleno de amonestación para que seamos prudentes, que seamos diligentes, que trabajemos duro. ¿Por qué? Porque se añade la motivación, porque el Señor bendice y prospera el trabajo diligente. Y de esa manera, de manera clara, nos motiva a querer obtener eso. La Escritura claramente presenta la relación sexual entre cónyuges dentro del pacto matrimonial como algo deseable, como algo bueno. El apóstol Pablo nos manda a que arduamente deseemos los dones espirituales mejores. La Biblia presenta a los hijos como una bendición de Dios que debemos de procurar. Es algo bueno para desear. Y la verdad es que hay muchas maneras en las que podemos considerar un buen tipo de ambición. Es bueno tener un tipo de ambición de perseguir algo. El apóstol dice en 1 Timoteo 6 que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, el problema no es simple y sencillamente desear cosas. El problema es que nuestro pecado seguido corrompe nuestros deseos de manera que deseamos cosas incorrectas que por sí mismas son pecaminosas, o deseamos cosas que en sí son buenas y nobles, pero a tal grado que se convierten en ídolos, a tal grado que las estamos deseando de una manera incorrecta, y es ese tipo de deseo que el 10º mandamiento prohíbe. Hay cosas que podemos desear que en sí son pecaminosas. Tal vez el ejemplo más obvio que se nos puede sugerir es desear el cónyuge, la cónyuge de alguien. Eso en sí es pecaminoso, siempre, obviamente. Pero hay otras cosas que no son pecaminosas, pero se convierten pecaminosas cuando las deseamos a tal grado que nosotros perdemos nuestro contentamiento en Dios. En el afán de querer obtener eso que no tenemos, lo perdemos. El Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿qué se prohíbe en el 10º mandamiento? Y responde: el 10º mandamiento prohíbe todo descontento con nuestra propia condición, la envidia o pesar del bienestar de nuestro prójimo, y toda inclinación y deseo desordenados hacia las cosas que son de él. Eso es lo que se prohíbe. Y luego continúa la siguiente pregunta: ¿qué es lo que el 10º mandamiento pide? Y perdón, tengo la pregunta y respuesta incorrecta. Entonces, eso se los voy a deber. Pero la realidad es que aún con esa primera pregunta en cuanto a lo que prohíbe todo descontento. Y prohíbe envidia o pesar del bienestar de nuestro prójimo. Y si somos honestos, ¿no confesaríamos que en varias ocasiones hemos experimentado algún tipo de envidia por nuestro prójimo? Ustedes están en sus trabajos esforzándose y todo lo demás, y piden un puesto, solicitan una promoción, y no se las dan a ustedes, pero se la dan a su compañero, quien según su juicio es muchísimo menos digno de ese puesto.
Y entonces ustedes se gozan y se alegran de que a esa persona se le otorgó el puesto que ustedes querían. Eso es lo que la palabra exigiría de nosotros, que nos alegráramos con ellos. Entramos a la casa de un hermano, de una hermana, de un conocido, y es una casa muy bonita, muy bien arreglada, una comunidad muy codiciada. Y nuestra reacción debería de ser: Señor, gracias por bendecir a esta familia, a este hombre con estas cosas. Pero muchas veces es: ¿por qué yo no puedo tener una casa como esa? Y de hecho, lamentablemente tenemos que reconocer que tal situación se presenta aún dentro del ministerio. Y eso yo sería el primero en confesar, que yo puedo ver a un hombre con dones que el Señor le ha otorgado de facultad, de conocimiento, de piedad, de administración, de lo que quieras, y yo me quedo: ¿por qué yo quisiera tener un don así? O vemos alguna iglesia que el Señor está prosperando y realmente nos gozamos con eso, con ellos, pero a veces también puede haber algún tipo de comparación, y todo eso sería de esa misma manera pecaminoso. Y la realidad, hermanos, es que ese es un pozo sin fondo, lo de codiciar y querer más. Algunos de ustedes, o muchos de ustedes, han escuchado la respuesta famosa que el billonario Nelson Rockefeller dio cuando una reportera le preguntó: ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? ¿Recuerdan qué respuesta dio? Solo un poquito más. Es todo lo que necesito. Y como dijo otro hombre, las posesiones, entre más poseas, más peligro hay de que éstas te posean a ti. Pero el 10º mandamiento no se limita únicamente a codiciar cuestiones materiales. ¿No codiciarás la mujer de tu prójimo? Y aquí en Deuteronomio, la prohibición de codiciar a la mujer se pone en primer lugar, yo pienso, resaltando la propensidad de esa tentación. Pero dice: no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada. Ahí se engloba todo. Realmente me gustaría mucho ser unas pulgadas un poco más alto. Me gustaría poder correr como esa persona corre. Me gustaría tener esas facultades mentales que tiene esta. Alguna mujer, alguna hermana pudiera pensar: si tan solo yo me pareciera a ella, las cosas fueran muy distintas. O puede decir: ¿por qué no puedo tener un esposo más como él? Mira, ese hombre parece que tan amigable, tan bueno con los niños, parece que él arregla cosas en la casa y no solamente las descompone. Y podemos pensar en muchas otras cosas de esa manera, pero todo eso, si tal se vuelve el afán por quererlo, se convierte en un pecado condenado por este mandamiento. Consideremos en segundo lugar las implicaciones de este mandamiento. Y la primera es que codiciar es rechazar la providencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la providencia de Dios determina todo lo que acontece. Las cosas grandes, el orden de las galaxias, cómo los planetas giran en sus órbitas, y aún las cosas más pequeñas, el color de tus ojos, la familia en que naciste, cualquier cosa es determinado por, en primer lugar, los decretos de Dios que son ejecutados por la providencia de Dios. Y el codiciar es insistir en obtener algo que Dios ha determinado que nosotros no tengamos. Hay un puritano por nombre de Jeremiah Burroughs, quien escribió un libro conocido que se titula La joya rara del contentamiento.
Y de hecho tengo un par de citas de ese libro y aquí les comparto una. Dios en su providencia hace que 1000 cosas dependan unas de otras. Nosotros en verdad miramos las cosas por partes, observamos un detalle y no consideramos la relación que una cosa tiene con otras, pero Dios mira todas las cosas a la vez y ve la relación que una cosa tiene con otra. Entonces, dado que nosotros solamente vemos una parte, podemos fácilmente quejarnos de que Dios no nos dio esto o nos quitó aquello, pero sin contemplar el hecho de que Dios en su exhausta sabiduría determina qué es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros codiciamos, nosotros estamos cuestionando la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Una vez más, Burroughs dice, el Señor sabe cómo ordenar las cosas mejor que yo. Yo solo veo las cosas en el presente, pero el Señor ve mucho más allá en el futuro. Y la realidad es que, hermanos, algo que ustedes han codiciado, que han deseado, aún pecaminosamente, que el Señor les ha privado, nosotros no sabemos que si a ustedes se les hubiera otorgado eso, posiblemente eso hubiera resultado en una más grande aflicción en sus vidas. Este mandamiento nos recuerda del hecho de la autoridad, de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Cuando se presenta algún caso delante de algún juez, de las primeras cosas que el juez tiene que hacer antes de escuchar y considerar ese caso es determinar si cae bajo su jurisdicción o si tiene que relegarlo a otro tribunal, a otro lugar. Bueno, en el caso de Dios, no hay nada que sale de su jurisdicción, incluyendo los espacios más escondidos de nuestro corazón. Dios es soberano para determinar, para legislar qué es lo que puede, los deseos que podemos tener en nuestros corazones, los pensamientos que podemos entretener en nuestras mentes. El codiciar es decirle a Dios que nosotros merecemos algo mejor. Ustedes recuerdan cuando, estando en Egipto, Jacob, ya próximo a morir, bendice a sus hijos y se le acerca a José, quien en sí tenía 2 hijos, Efraín y Manasés. Manasés era el primogénito, por lo tanto debería de recibir la mayor bendición. Y José acerca a sus 2 hijos, a su padre Jacob, para que Jacob bendiga a los 2 hijos, a Manasés y a Efraín, y los acercó de manera que Efraín estuviera en la mano izquierda de Jacob y Manasés, el primogénito, en la mano derecha de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob tenía que poner su mano derecha sobre el primogénito y darle la mayor bendición. ¿Recuerdan ustedes cómo reaccionó José a eso? Cuando Jacob básicamente cruza sus manos de esta manera para poner su mano derecha sobre el segundo hijo, Efraín, y empieza a bendecirlos, dice el texto en Génesis 48 que le desagradó a José y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no es así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Hermanos, tienen aquí a José, quien está corrigiendo a su padre. Está diciendo: papá, te equivocaste. Estás errando aquí, tal vez porque ya se te está perdiendo la vista y no ves bien, pero te estás equivocando. Hermanos, eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando codiciamos. Le decimos a Dios: Dios, te estás equivocando. Sí, atinaste en básicamente todo lo demás, toda tu creación justo en el blanco. Pero en cuanto a lo que me diste a mí,
en cuanto a los padres que me diste a mí, en cuanto a las oportunidades que me diste a mí, en cuanto a mi cónyuge, en cuanto a mi salud fallenta, en todas estas cosas, Señor, tú te equivocaste. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo al Señor cuando codiciamos algo que a Él no le ha placido otorgarnos. Yo merezco algo mejor. El Señor no ha reconocido mi dignidad. La realidad, hermanos, es que entre más conscientes estemos de que realmente no merecemos nada, más fácil será sobrellevar las penurias, más fácil será batallar con cosas que quisiéramos y que no se nos otorgan. Estamos considerando las implicaciones de este mandamiento. Otra que más que implicaciones es algo que la Escritura presenta de manera clara, es que la codicia es idolatría. Dice el apóstol en Efesios 5, ¿sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ahí la palabra para avaro es esta misma palabra similar de desear, de codiciar algo, dice, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo? Después en Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, la codicia es idolatría. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Dónde está la conexión entre la avaricia y la idolatría? Bueno, cuando nosotros codiciamos algo, estamos diciendo, yo no puedo vivir sin esta posesión. Yo no puedo vivir sin esa experiencia. Yo no puedo vivir sin esta persona. Y en esencia, estamos reemplazando a Dios por eso. Por esa cosa que estamos persiguiendo, y de esa manera se convierte en un ídolo en nuestras vidas. No puedo estar contento a menos que tenga esto o tenga aquello. Como leyó el hermano en Primero de Reyes 21 sobre Acab, el rey malvado, un rey en Israel que tenía a su disposición tierras, riquezas y tanto más. Pero había una viña al lado de su palacio que no le pertenecía, y la miró y dijo, esa viña sería excelente para un jardín de vegetales. Lo contempló, lo codició, a pesar de tener todo lo que tenía, y terminó descontento, y su descontento terminó en el asesinato de Nabal, del dueño de esa viña. Y la realidad, hermanos, es que nosotros no podemos empezar a apreciar cuán ofensivo es para Dios el que nosotros lo cambiemos a Él por placeres, por comodidades, por cosas temporales. Ustedes han escuchado de la doctrina del gran intercambio. La justicia de Cristo imputada a nosotros, nuestro pecado imputado a Cristo. Bueno, hay otro gran intercambio, que es el que nosotros intercambiemos a Dios, el Creador, por algo más. Y es un gran intercambio del todo reprobable y lamentable. Cuando nosotros insistimos en ser infelices, en aferrarnos a querer algo y no poder estar contentos con Dios, estamos despreciando las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, y sí o no, es tan fácil el transgredir el 10º mandamiento, que lo hacemos de una manera casi sin pensar. Nos hemos vuelto como inconscientes al respecto, cuando realmente
el incumplir ese mandamiento, el violar ese mandamiento, es romper el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todo. Pero tal es la situación que vivimos en un día donde tenemos a llamados pastores quienes literalmente le están diciendo a su gente que codiciar es algo bueno. Y sí o no, eso es exactamente lo que el Evangelio de la Prosperidad hace. Con su enfoque en salud, riqueza y prosperidad. Visualízalo y es tuyo. Decláralo y afírmalo y es tuyo. Sí, no tienes dinero para pagar esa casa, pero ¿sabes qué? Toma un paso de fe y hazlo. Hermanos, eso no es vivir por fe. Eso es vivir por encima de tus medios. Y vivir por encima de tus medios muchas veces es indicativo de codicia. Y de esa manera tenemos aún predicadores quienes están promoviendo la idolatría y dioses falsos. Persigue eso en vez de someter tus limitaciones a el Dios soberano. Consideren en tercer y último lugar el antídoto a esta plaga de la cual todos sufrimos. En Filipenses 4 el apóstol dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Hermanos, como muchos otros, este es uno de esos textos con el cual estamos tan familiarizados que es tan fácil que su peso, su impacto pase desapercibido. El apóstol aquí está hablando acerca de tener contentamiento, y esa es la palabra clave para subrayar. He aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Hermanos, eso es algo extraño para nuestros oídos. Parece ser algo tan inalcanzable que ni siquiera apuntamos a esa dirección. Como que es algo con lo que ni siquiera interactuamos, de estar contento en cualquiera que sea nuestra situación. Pareciera que lo delegamos como algo que le corresponde al apóstol Pablo. El autor de Hebreos nos manda: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahí nos llama a estar contentos con lo que tenemos, con nuestra situación. Y noten, ¿cuál es la motivación que el autor ahí nos da para tener y experimentar ese contentamiento? Dice, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esa es la motivación. El hecho de que Dios haya dicho eso, hermanos, pausemos, sopesemos lo que esa declaración representa. Él está a nuestro favor, y como nuestro Padre no nos va a desamparar. Cristo, como el novio, no nos va a dar carta de divorcio. Él está a nuestro favor, no nos va a desamparar, no obstante nuestros pecados, no obstante nuestras rebeliones, nuestra indignidad. Él está a nuestro favor. Por lo tanto dice: estén contentos con su estado actual. Y la Escritura, vez tras vez, nos manda a que pongamos nuestra esperanza no en el aquí y ahora. La Escritura no nos manda a que vivamos nuestra mejor vida aquí. Y el tener en mente nuestra esperanza futura debe de ser ayuda en nuestra lucha en contra de esa codicia que continuamente se manifiesta de una y de otra manera. El apóstol en Filipenses 3 habla acerca de aquellos quienes piensan solo en lo terrenal. Y luego, a manera de contraste, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. Hermanos,
Nosotros no somos llamados a exigir, a demandar nuestra mejor vida aquí. El hacer eso resulta en codiciar tesoros terrenales. Somos llamados a perseguir tesoros. Somos llamados a perseguir placer. Pero somos llamados a estar dispuestos a esperar para disfrutar y experimentar de todo eso. En nuestra lucha en contra de la codicia, tenemos que recordar lo que el Señor nos ha dado, no enfocarnos en lo que carecemos, sino el resultado es un desprecio, es una ingratitud por lo que nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado? El apóstol enumera en Efesios 3 las bendiciones espirituales que han sido hechas nuestras en Cristo. Dice, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él asimismo tuvimos herencia. Nos ha sido dado el Espíritu Santo de la promesa. Y el apóstol, después de enumerar estas cosas, dice, yo constantemente oro por ustedes. ¿Para qué? Para que sus ojos sean alumbrados, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos por la herencia que nos ha dado. Hermanos, Cristo siendo rico, no se aferró a todo eso que le pertenecía, a toda su gloria y toda su majestad, para así descender y poder pagar nuestro pecado de aferrarnos, de codiciar aquellas cosas que no nos pertenecen a nosotros. Siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Dice un autor llamado Philip Ryken, mientras basemos nuestro sentido de contentamiento en cualquier cosa de este mundo, siempre encontraremos alguna excusa para hacernos miserables. Nuestro problema no está en lo externo, sino en lo interno, y por lo tanto nunca se resolverá obteniendo más de lo que creemos querer. Si no aprendemos a estar satisfechos con nuestra situación presente, sea cual sea, nunca estaremos verdaderamente satisfechos. Entonces, examínense a sí mismos, evalúense a sí mismos. ¿Acaso sale de su boca queja, murmuración continua acerca de alguna situación en su vida? El carro, la casa, cónyuge, cualquier cosa. Detrás de eso, probablemente hay algún tipo de codicia. Hay algo en tu vida acerca de la cual tú dices, si solamente tuviera eso, estuviera realmente contento. Si solamente mi cónyuge fuera de esta otra manera, si solamente mi casa fuera más agradable, más bonita, si solamente tuviera otro trabajo, si solamente mis hijos fueran diferentes, si solamente tuviera buena salud, cierto trabajo. Lo que dice Kevin DeYoung al respecto es, ¿cuál es la cosa que tú piensas que necesitas para ser verdaderamente feliz? Si tu respuesta es cualquier otra cosa aparte de Dios, eres un idólatra. Ustedes recuerdan a Adán y Eva. El Señor los pone en el jardín y les provee abundantemente de todos estos árboles, tanta provisión. Dice, de todo coman y deleítense en todo eso, excepto por ese árbol del conocimiento del mal y del bien que está en medio. Y eso fue precisamente lo que estos codiciaron. Y lamentablemente,
Muchas veces nosotros tenemos esa misma ceguera de que no podemos apreciar todo lo que el Señor sí nos ha dado, que realmente es abrumador los favores de las riquezas que el Señor ha derramado sobre sus hijos. Y perseguimos algo más. Y la realidad, hermanos, es que si perseguimos eso y lo obtenemos, eso mismo nos va a dejar insatisfechos buscando algo más. Como el billonario Nelson Rockefeller, solamente un poquito más. Obtuviste eso, pero después vas a querer otra cosa. Jeremiah Burroughs, una vez más, dice, un cristiano llega al contentamiento no tanto por medio de la adición, sino por medio de la sustracción. Ese es su camino hacia el contentamiento, no tanto añadiendo a lo que tiene, ni agregando más a su condición, sino más bien restando de sus deseos para hacer que sus deseos y sus circunstancias estén equilibradas e iguales. Es decir, en vez de tú deseas algo allá arriba que no tienes, en vez de querer obtener eso, es reducir aquello que tú deseas para que corresponda con lo que sí tienes. Y la realidad, hermanos, es que si ustedes consideren que es aquello que codician en su corazón, si realmente lo necesitan, Dios se los daría. Dios no le priva a sus hijos de nada bueno para ellos. Definiendo bueno bíblicamente. ¿Cuál es el bien supremo, el propósito supremo del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Entonces, si hay algo que el Señor nos ha privado, si hay algo que nos ha dado que no queremos, si hay cierta situación en nuestra vida que no ha cambiado, el Señor orquesta todo para nuestro bien eterno y Él le ha placido determinar las cosas de esa manera para nuestro bien eterno. Philip Ryken una vez más dice, el contentamiento significa desear lo que Dios desea para nosotros en lugar de lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. El secreto para disfrutar de este tipo de contentamiento es estar tan satisfechos con Dios que podamos aceptar cualquier cosa que Él haya provisto o no haya provisto. Eso es el contentamiento. Es desear lo que Dios ha determinado darnos y no aferrarnos e insistir en obtener aquello de lo cual Él nos ha privado. Hermanos, esto es para aquellos de ustedes que permanecen despiertos, que no están cabeceando. Esto es algo serio. Hay pasiones en ustedes. ¿Y de dónde surgen esas pasiones? El conflicto y la guerra que los hace miserables. Es de codiciar y no tener. Es de desear y no obtener. Es un problema serio en nuestras vidas que perjudica toda nuestra vida, toda nuestra experiencia. ¿Y saben qué, hermanos? Permítanme concluir con esta cita de Jeremiah Burroughs. Es una cita un poquito larga, pero termino con esta. Por medio del contentamiento, llegamos a darle a Dios la adoración que le es debida. Adoras más a Dios por medio de esto que cuando vienes a escuchar un sermón o pasas una hora en oración. Estas son acciones de adoración a Dios, pero son solamente actos externos de adoración. Pero esta es la adoración del alma, sujetarse así a Dios. Ustedes que con frecuencia adoran a Dios escuchando y orando, y sin embargo después son rebeldes y descontentos,
sepan que Dios no toma en cuenta tal adoración. Él quiere más bien la adoración del alma, la sujeción del alma a Dios. Imagínense que yo les dijera, puedo mostrarles una manera de no carecer nada. Eso despertaría la atención. Y en cierta manera es algo similar. El contentamiento, el estar contento con tu situación resulta en mayores riquezas que las riquezas que tiene alguien literalmente rico, que aún está persiguiendo algo más. Termina Burroughs. La palabra presenta al pueblo de Dios un camino lleno de consuelo y paz aún en este mundo. Ustedes pueden vivir vidas felices en medio de todas las tormentas y tempestades del mundo. Hay un arca a la cual pueden entrar. Ningún hombre en el mundo puede vivir una vida tan cómoda, alegre y contenta como los santos de Dios. El antídoto es el contentamiento. Hermanos, que el Señor nos ayude para no ser como aquellas mujeres de las cuales el apóstol Pablo habló, que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Que después de 20 años no estemos progresando, no estemos avanzando en el arte divino del contentamiento. Que el Señor nos dé gracia. Oremos. Bendito Padre, te bendecimos en esta tarde como el Dios que es todo sabio, todo bondadoso, todo poderoso. Y que con esas mismas perfecciones has determinado hacernos bien. Y has orquestado, Señor, todas las circunstancias, situaciones en nuestras vidas para ese mismo fin. Te pedimos perdón por nuestra culpa, por nuestra avaricia, nuestra codicia, nuestra falta de contentamiento. Ayúdanos, Padre, a voluntariamente someternos más prestamente a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.